Desde hace años, siglos, los periódicos han acompañado el devenir de la sociedad. Para buscar algo o para encontrar algo, era imprescindible ir a la sección de avisos clasificados de un periódico. De pronto, la juventud, los muchachos de hoy día no nos alcanzan a entender muy bien, porque toda esta era tecnológica en la que estamos, pues como que ha hecho que la sección de clasificados del periódico ya no funcione mucho. Pero los que tenemos cierta edad, como yo, que ya estoy por llegar al 5.º piso, pues crecimos con el periódico y con la sección de avisos clasificados del periódico. Ahí usted encontraba el vendo apartamento, vendo casa, se vende finca, pero también se encontraba el se busca administrador, se busca médico, se busca ingeniero. Pero ¿sabe? Una de las más comunes, uno de los anuncios más comunes de encontrar era se busca muchacha de servicio. Sí. Y se daban las características de esa muchacha, de esa persona que estábamos buscando. Entonces usted encontraba esto, por ejemplo, que sea joven de entre tal y tal edad. Yo recuerdo que se leía cosas como que no tenga hijos, que esté disponible para estar interna, es decir, que tenía que vivir en la casa donde trabajaba. Yo recuerdo que aún algunas decían algo así como que sepa aplicar inyecciones. Sí, porque a las personas o a alguien de la casa en la que iba a trabajar o a atender, pues necesitaba que se le aplicaran algún tipo de medicina. Entonces en el aviso clasificado salía todo eso. Y sabe, adicional, se daba un número de teléfono para contactar. Se daba un número. Y vienen a mi mente, hablando de esto, nombres como este, póngale cuidado: Inés, Nelly, Raquelita, Elvirita, Rosa, Julia. Y le estoy hablando, estos nombres que le estoy mencionando traen tremendos recuerdos a mi corazón. ¿Sabe por qué? Porque en algún momento de la vida, estas mujeres que mencioné, estos nombres que representan mujeres maravillosas, nos acompañaron, ya fuera en mi casa de soltero o también en mi casa ya de matrimonio, de hombre casado, de familia. Y estas mujeres, diferentes en su temperamento, con personalidades únicas, con características muy lindas, las recuerdo a todas ellas. Por ejemplo, unas de ellas, no era yo el que daba las órdenes, ellas me daban las órdenes. Otras de ellas muy tranquilas, otras muy aceleradas. Pero sabe, una característica fundamental en todas ellas: su gran amor, su gran pasión por el servicio, su entrega. Por eso aprovecho este momento y esta oportunidad para agradecerles a Nelly, a Inés, a Julita, a Rosita, su gran labor, su trabajo, su entrega, su esmero, su dedicación. Gracias. Sí, señores, estoy hablando de muchachas del servicio, de personas que a veces la sociedad no reconoce bien, a veces maltratadas, a veces mal pagas, a veces humilladas. Pero sabe una cosa, todas ellas muy valiosas, personas dignas, personas valientes, pero sobre todo personas con un gran corazón de servicio. Y quiero que me acompañe a la palabra de Dios, porque en la Biblia encontramos la historia de una muchacha de servicio. Vaya conmigo al segundo libro de Reyes,
capítulo 5. Y vamos a leer el versículo 2, 3 y 4. Versículos del 2 al 4. Lo voy a leer en la versión Reina Valera del 60. Y quiero pedirle que me acompañe. Dice la escritura así: y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Repito el versículo 3. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Versículo 4. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Padre, yo te pido que en esta oportunidad tu voz sea oída. Te pido que nos hables a través de tu palabra, que tu palabra traiga luz y verdad a nuestra mente y a nuestros corazones. Que tu palabra hoy nos edifique, que tu palabra hoy nos rete, que tu palabra nos desafíe, pero que tu palabra nos instruya, que tu palabra nos redarguya, nos convenza, nos confronte. Y que tu palabra hoy, Señor, nos eleve a un nivel mayor de compromiso, de amor y sobre todo de servicio a ti y a nuestro prójimo. Te lo pido en esta hora, Señor. Amén y amén. Quiero hoy compartirles este mensaje que he titulado: Busco muchacha de servicio. Y lo que quiero es que usted y yo entendamos que así como la sociedad busca personas con un corazón servicial, así como les hice mención que en los avisos de los clasificados del periódico se busca este tipo de personas. ¿Y sabe por qué? Porque el servicio es fundamental. El servicio es esencial en el desarrollo de la vida en comunidad. No es posible desarrollar comunidades justas que avanzan y que progresan sin un espíritu de servicio. Y me cautivó la historia de esta muchacha, una empleada de servicio. Eso era esta muchacha, una empleada de servicio. Pero ¿sabe? La Biblia allí en el capítulo 5 del segundo libro de Reyes relata un tremendo milagro hecho por el profeta Eliseo. Un tremendo milagro en la vida de un general, de un hombre muy importante llamado Naamán, un general del ejército sirio. Y el capítulo 5 habla de este poderoso milagro, y yo he predicado muchas veces de este milagro, de cómo el general va a la casa del profeta y de cómo termina yendo al río Jordán, que fue la instrucción que le dio el profeta, y cómo se zambulle 7 veces, y cómo la enfermedad que este hombre tenía, que era la lepra, desaparece. Tremendo milagro. Pero hoy me quiero concentrar en quien para mí fue la mayor clave para que ese milagro ocurriera: esta muchacha de servicio. Esta muchacha con una actitud y un corazón, esta muchacha con unas características impresionantes, especiales. Y yo creo firmemente que hoy yo tengo una convicción, vengo creyendo en mi corazón que Dios está buscando hoy hombres y mujeres que tengamos ese mismo corazón y esa misma actitud que tuvo esta muchacha de servicio. Por eso le puse ese título a mi mensaje: se busca muchacha de servicio. Dios está buscando corazones serviciales. Dios está buscando gente que tenga esa misma actitud, una actitud de servicio. Este mundo en el que estamos definitivamente necesita gente con corazón
servicial, con una actitud de servicio. Y quiero compartirle, en este primer servicio le voy a dar la primera parte de mi mensaje. Y en el segundo servicio compartiré el resto. Así que si usted puede ver los dos servicios, magnífico, para que quede con todo el mensaje. De pronto no lo puede ver ahorita, pero la palabra va a quedar ahí colgada en las redes para que usted lo vea. Y de esa manera tenga la palabra completa. Así como en el aviso del periódico se ponía las características que se buscaban de la persona, yo quiero hoy que me acompañe a ver algunas características de esta empleada de servicio, de esta criada, de esta muchacha, y que van a servir para que Dios nos hable al corazón. Y la primera característica que a mí me impactó meditando en esta escritura, y que creo firmemente el Espíritu Santo me hizo fijarme en ella, es el hecho de que era una joven. Sí, una joven. Era una servidora joven. Dice la escritura que la habían tomado cautiva. Esto era algo que pasaba muy comúnmente en esa época, que una nación poderosa invadía el territorio de otra nación más débil, y los habitantes de esos pueblos, ciudades o de esa nación quedaban sometidos a lo que la nación que los había sometido dijera o quisiera. Y era muy común que tomaran a los jóvenes cautivos y los llevaran como criados, como empleados, como esclavos. Y la Biblia dice que en este caso en particular era una niña. Aquí en la Reina Valera del 60 dice una muchacha, pero cuando vamos al texto original, la definición de la palabra que uno encuentra es una niña, alguien que está saliendo de su niñez a su adolescencia. Es decir, que estamos hablando de alguien que tendría entre 12 a 14 años. Era una niña. De 12 a 14 años, una mujer es todavía una niña. Está hasta ahora haciendo el tránsito entre su niñez a su juventud. Y a mí me cautivó ese hecho, que fuera una muchacha de servicio tan joven. Y la razón que me cautivó es que creo que el Espíritu Santo alumbró mi entendimiento en este sentido. Dios busca servidores jóvenes. Esta muchacha fue la clave para que un milagro impresionante de sanidad se llevara a cabo. Y la edad fue determinante. ¿Por qué? Porque a pesar de las condiciones difíciles que ella estaba viviendo, a pesar de que no estaba de la mejor manera o en las mejores condiciones, era una esclava, seguramente sin muchos derechos, seguramente sin ser respetada, seguramente humillada en muchas cosas. Pero nada de eso le impidió a ella tener un corazón y una actitud servicial. ¿Y sabe por qué es importante notar que era una joven? Porque de alguna manera, cuando se es joven a más temprana edad, el corazón todavía está más limpio, el corazón todavía está más puro. No es un misterio ni un secreto pensar en que a mayor edad el corazón está más lleno de cosas. A menor edad el corazón está más limpio. Pensemos en la vida de un ser humano como una hoja en blanco. A medida que pasan los años, tú vas teniendo tiempo de escribir más cosas. Muchas cosas buenas, otras no tanto.
Y al ser ella una muchacha joven, encuentro yo que tenía un corazón más puro, un corazón que le ayudaba a asimilar más las situaciones y las circunstancias que la rodeaban. Y sabe, creo firmemente que una de las cosas que Dios quiere de nosotros en este tiempo es que los jóvenes entiendan que una de las mejores maneras, una de las mejores formas de darle buen uso a su vida es sirviendo. Es a través del servicio. Es triste ver en nuestra sociedad hoy día a los jóvenes completamente perdidos. Es triste verlos enredados en tanto vicio, la juventud hoy día está enredada en muchas cosas vanas, superficiales. ¿Dónde lo nota uno? Uno lo nota en el hecho que las personas que hoy día se han vuelto referentes sociales para los jóvenes, la mayoría no son ni científicos, ni escritores, ni literatos, ni gente pensante. ¿Sabe quiénes son los referentes de los jóvenes hoy día? Usted sabe quiénes son. Cantantes, muchos de ellos adictos a drogas, a vicios, a sexo, con vidas desordenadas. Muchos de ellos gente de la farándula. Y no quiero ni hablar mal, ni enfocarme en ese asunto, pero hay una realidad. ¿Qué tipo de sociedad vamos a tener si nuestros jóvenes de hoy día, a quienes tienen como referentes para sus vidas, son personas de esas condiciones? Viciosos, gente que solo piensa en cosas superficiales, en vanidades, que el carro, que el reloj, que la ropa, que la marca, pero no hay nada profundo, no hay esencia. Por eso me cautivó el hecho de que esta servidora, esta esclava, fuera una muchacha. Porque de alguna manera creo que ella entendió que a pesar de su corta edad y a pesar de la condición difícil que estaba enfrentando al ser una esclava, ella encontró una oportunidad de servir y la aprovechó. Y yo quiero hablarle a los jóvenes. Definitivamente en este primer punto mi énfasis, mi enfoque son los jóvenes. Yo quiero hablarte, joven. Yo quiero hablarle a algún jovencito, a alguna señorita que me está escuchando. Yo quiero hablarle a algún nieto, a algún sobrino, a algún hijo. Mira, aquí en la Biblia está el ejemplo de esta muchacha. Una muchacha que estaba viviendo situaciones difíciles, no eran las mejores. Estaba en condición de esclava, no era libre. Pero sabes, nada de eso le impidió a ella tomar la decisión de servir. Nada de eso le impidió a ella encontrar una oportunidad y una ocasión para hacer algo bueno por alguien, para servirle a alguien. Y yo creo firmemente que hoy Dios quiere hablarnos sobre eso. No importa la situación que estés pasando, joven, no importa la situación que estés pasando, señorita, Dios quiere que tú entiendas que la mejor manera, la mejor forma de hallarle sentido a tu vida y de darle trascendencia a tu existir es sirviendo, es encontrando ocasiones y oportunidades para hacer algo bueno por alguien. Necesitamos que los jóvenes vuelvan a ese enfoque. Es triste hoy día hablar con jóvenes que cuando se les pregunta qué quieren hacer en la vida, qué quieren estudiar, cuál es la profesión o la vocación que quieren desarrollar, lo que ellos responden es: muchos ni idea, no saben qué quieren. Y algunos que saben qué quieren, la motivación para hacerlo, algunos te dicen: ok, yo quiero ser médico, yo quiero ser esto, lo otro, pero ¿a dónde voy? A que la motivación de muchos de ellos no es servir con eso. La motivación de muchos de ellos es ganar dinero. Es exclusivamente el dinero.
Lo que los mueve a escoger una carrera, lo que los mueve a escoger un trabajo y lo que los mueve a escoger una vocación no es el espíritu de servicio, la idea de servir al prójimo, de ayudar a construir sociedades más justas. No, eso no los mueve. ¿Sabe qué los mueve? El dinero, la avaricia por el dinero, el afán por el dinero, el viajar, el tener posesiones materiales. Y yo quiero hacerme entender, no hay ningún problema en tener posesiones materiales. El problema es que no podemos volver eso el centro de nuestra vida, la razón de ser de nuestra vida. No puede ser eso. ¿Por qué? Porque las posesiones materiales, el dinero, la fama, todo lo que el mundo ofrece, ¿sabe? Eso es pasajero. Hoy está y mañana puede no estar. Por eso quien fundamente su vida sobre eso, estará fundamentándola y edificándola sobre arena. Será algo movedizo, será algo que no es firme. Y en la Biblia hay algunos ejemplos de jóvenes que marcaron diferencia, jóvenes que participaron del establecimiento del reino de Dios y de la iglesia. Y yo quiero rápidamente mostrarte esos ejemplos para apoyar lo que te estoy declarando. En Éxodo capítulo 24, versículo 5, mira lo que dice. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. ¿Sabes de qué está hablando? De cuando Dios se le reveló al pueblo allá en el monte Sinaí. Y Dios le dijo a Moisés, quiero que subas tú y Josué tu servidor contigo, y quiero que suban los 70 ancianos de Israel, los principales. Y dice la Biblia que hubo un grupo de jóvenes, no sabemos sus nombres, pero hubo un grupo de jóvenes que también subió y participó de esa cumbre, de esa reunión a la que Dios los convocó. Y sabes, me parece tan hermoso que la Biblia dice que fueron los jóvenes los que ofrecieron los sacrificios, los que ayudaron a ofrecer sacrificio. No fue un momento cualquiera en la historia de Israel este momento. Era un momento cumbre en el que Dios estaba empezando a revelarse al pueblo para formarlos, ya no solo como un pueblo, sino como una nación. Y allí tienen un papel protagónico los jóvenes. Moisés llama a un grupo de jóvenes para que ellos vengan y participen de la presentación de los sacrificios a Dios. Y esta imagen claramente nos muestra a una juventud que hace parte del propósito de Dios con su pueblo, y a una juventud comprometida con la ofrenda y los sacrificios a Dios. Es decir, una juventud que aprende a sacrificar a Dios, una juventud que aprende a rendir sacrificios a Dios, una juventud que entiende que Dios no es para ancianos solamente, Dios también es Dios para los jóvenes. Le pido al Señor que nos ayude a levantar una juventud así, una juventud que aprende a sacrificar. Yo le doy muchas gracias a Dios porque aquí en mi sede norte, hoy, aunque no tenemos presencialidad, aunque el auditorio hoy tiene que estar cerrado por las directrices que nos han dado nuestras autoridades, pero a pesar de eso, sé que en esta sede norte hay muchos jóvenes. Y yo quisiera poder ser el camarógrafo y mostrarle a ustedes la cantidad de jóvenes que están alrededor mío sirviendo a Dios hoy. Son jóvenes los que están haciendo la parte técnica, son jóvenes los que están haciendo la producción, son jóvenes en su gran mayoría. Por ahí hay uno que otro colado, algún cuchacho, por ahí cualquier Boris colado, pero la mayoría son jóvenes. Usted ve la banda que está aquí sirviendo, jóvenes. Y sabe, me bendice mucho que estos jóvenes son testimonio. Ellos son testimonio de una generación que ha entendido que deben participar activamente del sacrificio a Dios, como lo hicieron los jóvenes de Éxodo 24:5.
Estos son jóvenes que han entendido que si hay algo para lo cual su vida sea útil, debe ser para servir y sacrificar a Dios. Y yo te invito, joven que me estás oyendo y que me estás escuchando, entiende, Dios tiene planes contigo. Y uno de los planes es que tú aprendas a ser parte de un pueblo que sacrifica a Dios. Sacrifica a Dios tu alabanza, sacrifica a Dios de tu tiempo, sacrifica a Dios de tus dones, de tus talentos, de tus capacidades, sacrifica a Dios de tu adoración, de tus recursos, de tu dinero. Sí, sacrifica a Dios. A veces se piensa que ese nivel de compromiso solo se debe tener cuando uno ya es adulto o viejo. Y estamos equivocados en eso. Dios busca ese tipo de compromiso y Dios busca ese tipo de sacrificio aún desde nuestra juventud, desde nuestra niñez, desde nuestros primeros años. El segundo ejemplo está en Hechos, en el capítulo número 5 de Hechos, el versículo 6. Hechos 5:6. Mira lo que dice: y levantándose los jóvenes, lo envolvieron. ¿Quiénes se levantaron? Los jóvenes. Y envolvieron y sacaron y sepultaron. Dice, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Saltemos ahí al versículo número 9 y desde el 9 hasta el 11. Dice, y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Versículo 10. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. La Biblia está hablando aquí del momento en el que Ananías y Zafira, una pareja de esposos, se les dio por mentirle a Pedro y mentirle al Espíritu Santo. Ustedes han oído la historia seguramente. En esos primeros años de la iglesia primitiva era una iglesia poderosa en Dios, una iglesia que manifestaba las verdades de Dios y el respaldo de Dios contundente estaba con ellos. Y Dios permitió que esto ocurriera. Ananías y Zafira vendieron una propiedad que era de ellos y se comprometieron a entregarla para la obra de Dios, pero a la final no lo hicieron, sustrajeron una parte. Y el apóstol Pedro, cuando les habla, les dice: pero ¿por qué hicieron eso? Si a la final era de ustedes. A la final ustedes eran los mayordomos de esa propiedad. ¿Por qué tuvieron que mentir? ¿Por qué se comprometieron con algo y después lo cambian y hacen otra cosa? Y la Biblia dice que de manera contundente esta pareja de esposos cayó muerta. Y yo sé que este es de los pasajes que a la gente no le gusta escuchar, pero es que, mis hermanos, hace parte de la Escritura. Y esto revela a un Dios que es santo y que no se agrada de un pueblo que pretende jugar con él. Y sabe, cuando Ananías cae muerto, son los jóvenes los que lo toman, lo envuelven, lo llevan y lo entierran, lo sepultan. Y dice la Escritura que unas horas más tarde llegó la esposa, no sabía lo que había ocurrido con su esposo, y a ella se le hizo la misma pregunta: ¿hiciste esto, aquello? Y ella afirmó la mentira en la que se había puesto de acuerdo con su esposo decir. Y Pedro le dice lo mismo: mujer, ¿por qué conviniste con tu esposo a hacer esto? Y Pedro le dice: los que sepultaron a tu marido están llegando y también te sepultarán a ti. ¿Y quiénes eran ellos? Los jóvenes. Y dice la Biblia que vino un temor a toda la iglesia y vino un temor a toda la gente de caminar en santidad. Vino un celo por la santidad y la verdad. Y en este cuadro bíblico yo veo a una juventud que está comprometida con la obra de Dios, siguiendo al apóstol, porque ahí estaban con Pedro. Eran jóvenes de la iglesia primitiva. Tampoco la Biblia da nombres, pero da a entender que eran muchos jóvenes. Y en este caso yo encuentro
a una juventud sirviendo a Dios bajo el manto apostólico y siendo testigos de las consecuencias de vivir una vida liviana y de una vida doble y de una vida de engaño. Y yo quiero hoy hablarle a los jóvenes que me están escuchando. Jóvenes, Dios nos está llamando en esta temporada a ser jóvenes como estos de la iglesia primitiva, jóvenes comprometidos con el servicio apostólico, jóvenes comprometidos con la extensión del evangelio. Pero escúchame, jóvenes que entienden las consecuencias de engañar y de mentir y por lo tanto no lo hacen. Yo estoy seguro que para esos muchachos que enterraron a Ananías y a Zafira, la lección quedó aprendida. ¿O ustedes piensan que no? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que para ellos fue muy impactante ver ese carácter contundente de Dios. Y yo quiero que su merced entienda que al Dios que nosotros le servimos es así: un Dios celoso por la verdad, un Dios celoso por la santidad, un Dios celoso. Y esto es importante que los jóvenes lo entiendan. Por eso yo creo que el Espíritu Santo permitió que fueran jóvenes los que presenciaron esto, para que ellos aprendieran a temprana edad que con Dios no se juega, que el mentirle al Espíritu Santo tiene consecuencias. Y tiene todo el sentido que el Espíritu Santo lo hiciera delante de los jóvenes para levantar una generación comprometida con la verdad y alejada del pecado y de la maldad. Yo quiero hoy hablarle a los jóvenes. Joven, por favor entiende, Dios espera de ti un compromiso con la verdad, con la santidad. Dios espera de ti que tú no te levantes como los Ananías y Zafira de esta generación a tratar de mentirle al Espíritu Santo y pensar que nada malo les va a pasar. Dios está buscando una generación comprometida con la verdad, una generación que se pone del lado de la santidad, una generación que en medio de esta generación perversa en la que estamos se aparta de esa perversión y busca la santificación. Yo creo firmemente que esto es lo que este cuadro de Hechos 5 muestra. Dios anhela una juventud celosa por la santidad, una juventud que no tiene problema en sepultar lo que se hace mal, porque fueron jóvenes los que sepultaron a quienes lo hicieron mal. Y yo veo en esto un cuadro de una juventud comprometida con Dios, celosa de Dios, diciendo: yo me uno a la verdad y sepulto la mentira. Yo veo ese cuadro. El tercer cuadro que te quiero mostrar de los jóvenes está en Hechos capítulo 12, versículos 12 al 17. Hechos 12, del 12 al 17 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Versículo 13: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Versículo 16: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Versículo 17, y ahí paramos. Dice: pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Mire esto: hay persecución contra la iglesia. Pedro ha sido encarcelado. Hubo un discípulo muerto. Allá en Hechos 12 se relata de Jacobo muerto, de Pedro encarcelado. Pero dice la Biblia en el versículo 5 de Hechos 12 que la iglesia hacía oración permanente, sin parar, sin cesar. Hacía oración por Pedro. Y dentro de la multitud que oraba estaba esta joven llamada Rode, porque dice la Biblia
que cuando Pedro es liberado de la cárcel y llega a esa casa, ¿qué estaban haciendo en esa casa? Orando, orando, estaban orando. Y Rode, esta muchacha joven, hacía parte de la multitud que estaba orando. ¿Y qué es lo tremendo? Que cuando Pedro llega y golpea, la única que escucha el sonido de la puerta fue ella. Y yo veo ahí a una juventud alerta. Yo veo ahí a una juventud que está sensible a oír. Una juventud que está con el oído abierto, dispuesto. Ahora, ¿qué es chistoso? Que cuando ella escucha, ahora, qué tremendo. Recuerden que no, en esos años no era como ahora, que usted fácilmente identifica al rostro de la gente, porque a usted le llegan fotos por todo lado de las personas a través de la tecnología. En ese tiempo no era así. Para poder tener presente el rostro y la voz de alguien, había que caminar con ese alguien. No sé si me estoy haciendo entender. Esta muchacha conocía la voz de Pedro, la conocía porque cuando oyó el sonido de la puerta y fue a preguntar quién era, oyó que fue Pedro el que le respondió, pero dice que de la emoción no le abrió. De la emoción lo dejó por fuera. Pero se fue emocionada a avisarle a los demás y a decirles, es Pedro, es Pedro. Yo me la imagino así como el Chavo del 8 cuando empezaba a decir, y se acuerdan del Chavo cuando quería decir algo y que empezaba, y yo me la imagino a Rode así que, es que es Pedro el que está afuera, yo oí su voz. Y a ellos le decían, no, estás loca, no, escuchaste mal, no, yo creo que es su ángel. Pero ella insistía y decía, no, él está ahí, él golpeó. Y fueron a abrirle y oh sorpresa, era él. Y sabes, yo veo ahí un cuadro de una juventud comprometida con la oración y que ve respuesta a sus oraciones. Y yo quiero hoy hablarle a los jóvenes que el Señor ha puesto a que escuchen este mensaje. Escúchame, Dios está buscando servidores jóvenes. Y lo que te estoy diciendo es servidores que se comprometan con el sacrificio, como en Éxodo 24. Servidores que se comprometan con la verdad y que sepulten la mentira, como en Hechos 5. Servidores jóvenes que se comprometan con la oración, como en este caso. Una niña, una muchacha que hacía parte de la iglesia que oraba. Dios está buscando jóvenes que se levanten en oración. Dios está buscando jóvenes como Rode, que se comprometan. Dios está buscando jóvenes comprometidos con la voz de su pastor. ¿Sabe por qué Rode conocía que era Pedro? Porque seguramente era una de las jóvenes que entendía que Pedro era el pastor que Dios había puesto y seguía a Pedro. Y cuando oía su voz, oía la voz de su pastor. Sí, Dios está buscando jóvenes así. Y yo quiero declarar esto hoy para alguien que lo quiera creer. Esa juventud que ora verá la respuesta de Dios. Esa juventud que se compromete con la oración. Jóvenes, no paren de orar por sus padres. No paren de orar por sus familias. No paren de orar. Jóvenes, no paren de orar por lo que Dios ha puesto en sus corazones. No paren de orar por sus sueños. No paren de orar por lo que el Espíritu Santo les ha dado testimonio que Dios les va a dar. No paren de orar. Aunque parezca que es difícil, aunque parezca que la respuesta tarda, aunque parezca imposible, no pares de orar, sigue orando. Rode es la imagen de una juventud comprometida con la oración y que ve el resultado de sus oraciones. Para ella tuvo que haber sido muy impactante que la razón por la cual ella estaba reunida en esa casa orando, ella a los pocos minutos, horas, días, no sé cuánto tiempo pasó, pero oyó el sonido de la respuesta. Yo quiero hoy declararle proféticamente a alguien: estás a pocos horas, minutos, segundos, días de oír la respuesta a tus oraciones. El sonido de la respuesta lo vas a oír. Aunque muchos pensaron que ella estaba loca, no estaba loca. Ella fue la única que oyó el sonido de la respuesta. Porque tener a Pedro ahí parado, golpeando para entrar a esa casa, era la respuesta a las oraciones que ellos estaban haciendo. Ellos le estaban diciendo: Señor, que a Pedro no lo puedan matar. Señor, sácalo. Señor, líbralo. Y eso fue lo que ella vio. Rode vio la respuesta a sus oraciones.
el quinto o cuarto, ya no sé en cuál voy, de los cuadros. Quiero que lo veas en Hechos 20. En Hechos 20, vamos rápidamente porque el tiempo se me va rápido. Hechos 20, versículos 7 al 12 dice: un joven, léelo, pónmelo ahí. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven, míralo, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Parece que Pablo se parecía a mí. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole le dijo: no os alarméis, pues está ¿qué? Está vivo. Versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Versículo 12. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Eutico es el otro joven. Un joven que está ahí comprometido con la obra, escuchando a Pablo predicar, pero se duerme por el cansancio, por lo largo del mensaje, pero se durmió. Y dormido cayó y murió. Y ahí en ese cuadro yo veo algo que a lo largo de mis años viviendo en la iglesia lo he visto. Y es una juventud que quiere seguir a Dios, pero que se duerme. Yo he visto muchos jóvenes dormidos. ¿Y qué es lo tremendo? Que cuando tú te duermes, pierdes la conciencia y quedas a la deriva de lo que pueda ocurrir. Y en el caso de Eutico, al dormirse, quedó expuesto a una caída, y eso fue lo que le ocurrió. Pero desafortunadamente para él fue una caída tan fuerte que murió. Y esto es el cuadro de una generación que, siguiendo a Dios, se duermen y mueren espiritualmente. En este caso, este muchacho murió literalmente, murió físicamente. Y es triste, pero yo también he tenido que ver a lo largo de mi vida cristiana jóvenes que se enfriaron, cayeron y se murieron. Y no solo espiritualmente, algunos de ellos también murieron físicamente. Pero sabe, la Biblia muestra aquí en este cuadro a Pablo descendiendo, abalanzándose sobre el muchacho y volviéndole a dar la vida de manera milagrosa, una resurrección poderosa. Y mientras yo meditaba en esto, el Señor me decía: eso es lo que yo quiero hacer con estos jóvenes de esta generación. Yo quiero no solo que se despierten, yo quiero revivirlos, yo quiero resucitarlos, yo quiero levantarlos. Y yo quiero hoy proclamarle esto a algún joven, yo quiero hoy proclamarle esto a alguna mamá, a algún papá. Yo quiero hoy proclamar esta palabra profética. Yo creo que en este tiempo hay euticos, en este tiempo hay jóvenes que se durmieron, que se cayeron y están muertos, pero viene el espíritu de resurrección de vida sobre ellos. Yo creo en el nombre de Jesús que en este tiempo Dios va a levantar euticos, jóvenes que se murieron, jóvenes que se durmieron, jóvenes que cayeron, pero el Señor los levanta, jóvenes que estaban muertos, pero el Señor los resucita. Yo profetizo eso sobre alguien. Yo le declaro a un papá y a una mamá: no pares de orar, no pares de clamar, no pares de creer que Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios va a levantar esta generación. Y termino leyendo Eclesiastés. Ve conmigo por favor a Eclesiastés 11:9. Eclesiastés 11:9. Mira lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 9 hasta el capítulo 12:7 rápidamente. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Siguiente versículo, capítulo 12, versículo 1. No, versículo 1, 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos
y lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Versículo 2. Antes que se oscurezca el sol y la luz, y la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes tras la lluvia. Versículo 3. Cuando temblarán los guardas de la casa, y se encorvarán los hombres fuertes, y cesarán las muelas porque han disminuido, y se oscurecerán los que miran por las ventanas, y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela. Cuando se levantará a la voz del ave, y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán de lo que es alto, y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro, y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Versículo 6. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo. Y versículo 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. ¿Sabe? Quise leer este texto porque es uno de los textos más lindos que describe lo que es la vida del ser humano. Es un texto con lenguaje figurado, y que habla de cómo se da la vejez y lo que pasa en la vejez. Cómo los ojos se van apagando, cómo florece el almendro y nos estamos llenando de canas, cómo las cuerdas bucales se van debilitando y nuestra voz va cambiando y se vuelve más débil. ¿Y sabe qué es lo que Salomón le está diciendo a los jóvenes? Salomón les está diciendo: jóvenes, quiero que sepan que Dios los facultó para vivir la vida como quieran vivirla, pero no pierdan de vista que de todo eso le tendrán que rendir cuenta a Dios. Alégrate, gózate, haz lo que bien te parezca, pero ten presente que tarde o temprano, cuando llegues a la vejez, algún día partirás y tendrás que dar cuenta a Dios de todo lo que hiciste. Yo quiero cerrar mi mensaje en esta mañana diciéndoles esto, en esta primera parte. Quiero regresar a la joven de segundo libro de Reyes 5. No sé su nombre, la Biblia no dice el nombre, pero esta mujer, esta joven, entendió que tenía una oportunidad para servir. Y el servicio amoroso de esta muchacha fue la clave para un asombroso milagro. Y quiero dejarte esto en el corazón: el servicio que agrada a Dios es aquel que me lleva a entregarme por mi prójimo. Eso es una máxima dentro del reino de los cielos. Te lo repito: el servicio que agrada a Dios es aquel que me lleva a entregarme por mi prójimo. Fue lo que Jesús hizo. Él dijo: yo no he venido para ser servido, yo he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Y yo encuentro que esta muchachita del segundo libro de Reyes 5, la criada de la esposa de Naamán, entendió que a pesar de sus circunstancias difíciles, a pesar de lo que estaba viviendo, ella podía servir. Ella podía hacer algo por alguien. Y sabes, me bendice porque no se limitó solo al servicio de lavar unos trastes, o solo al servicio de asear una casa, o solo al servicio de hacer unos oficios. Su servicio fue más allá. Su servicio le cambió la vida a su Señor para siempre. Su servicio trajo sanidad. Su servicio provocó algo poderoso. Su servicio provocó la manifestación de Dios. Y era una joven. Dios está buscando jóvenes. Dios está buscando señoritas, muchachos. Dios está buscando una juventud comprometida. Joven, escúchame. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena rendirlo todo por Dios. Vale la pena invertir nuestra vida y nuestros mejores años en Dios y en el servicio a los demás. Quiero cerrar con estos 3 aspectos que te quiero decir. Joven, no esperes a estar viejo para servir. Joven, entregarse al servicio de Dios y de otros desde la juventud le da sentido a nuestra existencia.
Joven, quiero darte esta pequeña frase, sencilla, pero si la meditas es contundente. Joven servidor, anciano realizado. Te lo repito, joven servidor, anciano realizado. ¿Sabes por qué es triste que hoy día uno ve muchos ancianos amargados y que no le hayan sentido a nada en la vida, resentidos con todo el mundo? Porque nunca sirvieron. Porque si hay algo que le da sentido a nuestra existencia y que nos hace recibir plenitud, es entregarnos por otros, es servir. Y yo quiero invitarte que donde quiera estés, si te es posible, te pongas de pie. Y quiero orar. Y quiero declarar. Padre, yo oro hoy por los jóvenes y te pido que me acompañes en esta oración. Quiero saber cuánta gente tenemos conectada. Por favor, dame el dato de las conexiones. Quiero orar por esos jóvenes. Yo sé que en cada familia de los que están conectados, yo sé que hay alguien joven. Yo estoy seguro que en cada casa donde están conectados con esta palabra, ahí hay un joven. Ya sea un sobrino, ya sea un nieto, ya sea un amigo, ya sea un vecino, pero hay algún joven. Estamos por las 1900 conexiones. Y yo quiero que me acompañes a orar por los jóvenes. Padre, gracias por tu palabra. Señor, yo sé que estás buscando hombres y mujeres para el servicio. Yo sé que estás buscando una generación rendida ante ti, que te sirva en esta temporada donde muy pocos quieren hacerlo. Señor, yo sé que estás buscando jóvenes que le digan no al mundo, no al pecado, pero sí a ti y al servicio tuyo y al servicio de los demás. Señor, hoy presento delante de ti todos nuestros jóvenes. Empiezo por presentar a mis hijos, que son jóvenes. Presento a Juan Pablo, presento a Santiago, presento a Ana María. Te pido, Señor, que me ayudes a forjar en ellos jóvenes de servicio. Te pido, Señor, que me ayudes a impactarlos, no solo con tu palabra, pero también con mi ejemplo. Te pido, Señor, por esta generación de jóvenes. Te pido por los jóvenes de mi iglesia. Te doy gracias por los que están aquí conmigo. Te doy gracias, Señor, por la Ana María Serna, por la María Camila Lugo, María Camila Díaz. Te doy gracias y menciono algunos de esos nombres para mencionar toda una juventud comprometida contigo. Te doy gracias por los Josué Romero. Te doy gracias por la Ana Sofía Romero, que desde niños están siendo formados en el servicio a ti, Señor. Te doy gracias, Padre, por estos jóvenes que me acompañan en el altar adorándote. Te doy gracias por Lucho. Te doy gracias por Fabián, por Camilita. Te doy gracias por Catherine. Gracias por Miguel, por Orlando. Gracias. Gracias por Carlito Ruiz, un joven que te ama y te sirve en el sonido. Gracias, Señor, por una Dianita Cañón. Gracias por Daniel. Gracias por estos jóvenes que edifican tu obra. Gracias por los que hoy no están, pero hacen parte de este equipo. Señor, yo te pido, levanta una generación de jóvenes rendida ante ti. Levanta una generación, Señor. Te pido por los jóvenes, hijos de mis hermanos, hijos de mis líderes, de mis supervisores, de mis pastores. Te pido por los jóvenes que son familia de ellos, nietos, sobrinos. Te pido por ellos. Te pido por jóvenes de esta iglesia que se apartaron, que se descarriaron. Te pido por jóvenes que están dormidos como Eutico. Te pido, Padre, por una juventud que necesita ser avivada por ti. Te pido, Padre, alcánzalos
cobíjalos, guárdalos, Señor, que ellos vuelvan a ti. Te pido, Padre, que los vuelvas a traer con tus lazos de amor. Te pido, Señor, por los jóvenes que aún no te conocen. Te pido, Padre, por aquellos jóvenes que están haciendo parte de estas familias que están ahí conectadas, pero que no han abierto su corazón, que no han rendido su vida, que siguen apáticos, que siguen sirviéndole al mundo, que siguen sirviéndole a los vicios, que siguen todavía sirviéndole al pecado, pero no te quieren servir a ti. Yo clamo por ellos, yo oro por ellos, yo te pido, sálvalos. Yo te pido, ven, extiende tu misericordia sobre ellos. Yo te pido, Padre, yo me uno con alguna mamá, me uno con algún papá, me uno con alguna abuela, me uno con algún tío que clama por los jóvenes. Señor, levanta una juventud servidora, levanta una juventud de servicio. Sácalos de los vicios, sácalos de la maldad, sácalos del pecado, sácalos, Padre, y levántalos con un espíritu servicial, como esta muchacha que le servía a la esposa de Naamán. Señor, ella encontró una oportunidad de servir, ella encontró una ocasión, ella no se detuvo por sus circunstancias, ella sirvió a pesar de sus circunstancias. Señor, yo te pido que nos ayudes a vencer todo obstáculo, toda barrera, toda circunstancia difícil, y nos ayudes a brindarnos por otros, a servir a otros, a amar a otros. Señor, saca de nuestro corazón el egoísmo, saca de nuestro corazón el ego, saca de nuestro corazón el afán por las cosas de este mundo, y ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a tener el espíritu tuyo, el espíritu correcto. Ayúdanos, ayúdanos, Señor.